para comenzar con nuestro evento es presentarles a nuestra primera expositora. Ella es Catalina Cano, es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, magíster en salud pública de la misma casa de estudio, secretaria académica de nuestra Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, y es secretaria nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos. Ella nos expondrá sobre la acreditación de lo que sería los estándares de acreditación de farmacia privada. Así que, sin más contratiempo, espero que estén con nosotros ojalá todo el evento, y damos paso a Catalina para su exposición. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Y quisiera partir agradeciendo al comité organizador de este encuentro por la invitación. ¿Ya? Es para mí un honor, en realidad, ser parte de esta instancia que ha generado también tanta participación de colegas químicos farmacéuticos a nivel continental. Es una tremenda oportunidad, tal como decían, ¿cierto?, las palabras de bienvenida de Ana Victoria y de Fernando. Es una gran oportunidad para compartir visiones comunes e ir construyendo, ¿cierto?, cuál es el aporte que el químico farmacéutico y desde nuestros establecimientos sanitarios, desde nuestras farmacias o servicios de farmacia, hacemos por la seguridad del paciente. Bueno, voy a compartir entonces una presentación para desarrollar este tema, que la verdad es bastante apasionante, que tiene que ver con la acreditación y los estándares con los cuales podemos trabajar lo que es nuestra farmacia comunitaria, ¿ya? Voy a ponerlo en pantalla completa, no sé si va. Debe compartir nuevamente en Teams, por favor. Ahí sí. Voy a compartirla nuevamente. Un momento, por favor. Ahí sí. ¿Estamos bien, cierto? ¿Podría colocarla en pantalla completa, por favor? Por supuesto. Por supuesto. Ahí sí. Perfecto. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de estándares de acreditación en farmacia comunitaria? Quisiera en primer lugar comentarles que la visión que voy a presentar constituye un aporte desde lo personal, pero también que es parte de una construcción en la cual han participado distintos colegas, distintos farmacéuticos y también estudiantes de química y farmacia, con los cuales hemos desarrollado en la universidad y en el colegio farmacéutico una reflexión y un trabajo en torno a lo que podrían ser, al menos para Chile, nuestros futuros estándares de acreditación, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la farmacia comunitaria como un establecimiento de salud, se ha definido internacionalmente como un establecimiento que brinda servicios específicos o con una misión en torno a los medicamentos, ya sea en un medio hospitalario e inserta en la comunidad. La definición de farmacia comunitaria precisamente tiene que ver con la vocación de este establecimiento de salud, de este establecimiento farmacéutico, con su comunidad, vinculada entonces con las personas a las cuales presta los servicios de no solo dispensación de medicamentos, sino que una serie de otras instancias que van desde el consejo farmacéutico, que podría ser, digámoslo así, el servicio farmacéutico más sencillo, que se entrega en forma inmediata y acompañando a un producto farmacéutico o medicamento, hasta servicios farmacéuticos más complejos, como puede ser el seguimiento farmacoterapéutico, o por ejemplo, como ocurre en algunas realidades nacionales en otros países, servicios como incluso participar de lo que es la vacunación, por ejemplo, para COVID-19. Ahora, tal como lo señala la Federación Internacional Farmacéutica, la farmacia comunitaria tiene un perfil que lo hace ser un establecimiento con una posición dentro de la comunidad única. En primer lugar, entrega una red de fácil acceso para la población
a profesionales sanitarios en los cuales existe una relación de confianza. En segundo lugar, permite, ¿cierto?, la disponibilidad de estos establecimientos, la posibilidad de acceder a una amplia gama de medicamentos y otros productos sanitarios, además, por supuesto, del consejo del equipo profesional que allí labora. Otorga a la farmacia comunitaria en la gran mayoría de las realidades nacionales un acceso geográfico único, ¿no? Muchos de los países incluso hacen una planificación sanitaria incluyendo lo que es la farmacia comunitaria, ¿no? También este establecimiento brinda la oportunidad para las personas, para los usuarios, de acceder a una opción de resolución de problemas de salud cotidianos. Además, permite la farmacia comunitaria la atención, ¿cierto?, profesional y del equipo que ahí labora, sin costo y sin cita previa, ¿ya? Las personas acuden entonces a la farmacia comunitaria cuando tienen una necesidad de salud que involucra no necesariamente un medicamento y pueden consultar, por ejemplo, al químico farmacéutico, que al menos en nuestro país, en Chile, debe estar presente durante todo el horario en que la farmacia está abierta, ¿ya? Y otra característica no menor es que la gran mayoría de los establecimientos además tienen un horario de atención amplio. Esto facilita, ¿cierto?, que los usuarios puedan acceder en horarios incluso en que otro tipo de establecimientos comerciales o de salud no están operativos, y eso también otorga entonces una oportunidad a la farmacia comunitaria de relacionarse con su medio. Ahora, en Chile tenemos dos hitos importantes que nos acercan a lo que es este concepto de la farmacia, del establecimiento farmacéutico como un centro de salud. Hace ya prácticamente más de 15 años, en el contexto de la reforma sanitaria, se planteó una actualización a la Política Nacional de Medicamentos, esta carta fundamental que orienta de alguna manera todo lo que tiene que ver con las políticas sanitarias orientadas al medicamento, y que se puso como uno de los objetivos o de las estrategias a llevar a cabo en los siguientes años, reformular las regulaciones que en ese minuto estaban vigentes sobre la farmacia para facilitar esta evolución del papel del farmacéutico en la atención de salud y definir entonces a la farmacia comunitaria y asistencial como un establecimiento de salud. Recordemos que, tal como bien lo refleja la Federación Internacional Farmacéutica, el rol del farmacéutico en las últimas décadas ha ido migrando o evolucionando desde la elaboración de medicamentos, que es un poco el rol tradicional, la función tradicional del farmacéutico, más bien hacia un profesional que ayuda a optimizar los resultados en salud. Y desde ese punto de vista, entonces, la farmacia comunitaria como establecimiento es importante que sea definido como un lugar en donde se realizan acciones sanitarias. Esto logra, en un avance importante que se generó o cristalizó, por decirlo así, en temas más, en aspectos más concretos, con la dictación de la Ley de Fármacos, que nosotros conocemos en Chile como Ley de Fármacos 1, ¿cierto? La Ley 20.724, que modifica, entre otros cuerpos legales, al Código Sanitario, y allí se logra entonces que en nuestro Código Sanitario se reconozca a las farmacias como centro de salud y se hace una definición bien particular. Se define como un lugar en donde se realizan acciones sanitarias, en donde se coopera para la garantía del uso racional de medicamentos en la atención de salud, y además se ratifica que estos establecimientos son dirigidos por el profesional químico farmacéutico, entre otras normativas, ¿cierto? Estos dos hitos permiten ir perfilando entonces a la farmacia chilena del siglo XXI como realmente un centro de salud. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta definición, que en teoría, ¿cierto?, o tal como está plasmada en nuestro Código Sanitario,
se transforme realmente en algo aplicable, en algo reproducible y que garantice precisamente lo que está llamado a hacer, el uso racional de los medicamentos en la atención de salud. Primero que nada, un panorama general a lo que es la farmacia comunitaria en Chile, en cuanto a tipo de establecimiento, su distribución, la fisonomía que tiene nuestra farmacia comunitaria. Ahí hay una tabla que representa el número de establecimientos de tipo farmacéutico, ¿cierto? En donde hablamos de farmacias privadas, hablamos de farmacias populares, comunales o de administración municipal y otro tipo de establecimientos. Desde el punto de vista regulatorio, en Chile contamos con un modelo de farmacia desregulado en cuanto a aspectos como la propiedad o la instalación de un establecimiento. Cualquier persona, natural o jurídica, puede instalar una farmacia y lo puede hacer en el lugar geográfico en donde lo estime conveniente. No hay una limitación a quién debe ser el dueño de ese establecimiento, ¿ya? Sin embargo, el rol de la dirección técnica, desde el punto de vista sanitario, ¿cierto?, está reservada al profesional químico farmacéutico. Este profesional debe estar presente en todo el horario, como ya dijimos, en que la farmacia funciona. Sabemos sí que desde el punto de vista, digámoslo así, económico, el mercado de la farmacia comunitaria está dominado por grandes cadenas, ¿ya? Sin embargo, cuentan con algunas obligaciones, como por ejemplo, tener que cumplir con turnos. Debe existir entonces una farmacia abierta en una determinada zona geográfica y eso es regulado por los distintos servicios de salud a nivel nacional, pero desde el año 2015 estamos experimentando una evolución, por decirlo así, en lo que es el modelo de farmacia y un hito no menor es la irrupción de las farmacias populares comunales o de administración municipal, ¿ya? En estas cifras, en estos datos, a 2018 vemos que las farmacias de administración municipal ya representan casi un 5% del total de establecimientos farmacéuticos en Chile. Y con el fenómeno de la farmacia de administración municipal sucede algo bien particular. Han sido reconocidas, ¿cierto?, como parte de la atención primaria de salud, pero por sus características de estar abiertas, ¿cierto?, a atender las necesidades de medicamentos de una determinada comunidad, ¿no?, de un determinado municipio o comuna, también están abiertas a atender, digámoslo así, la demanda por medicamentos a un bajo costo, no solamente de usuarios que sean beneficiarios del sistema público de salud, sino que alcanzan a comunidades completas. Esto hace entonces que lo que nosotros entendemos por farmacia comunitaria o lo que entendíamos por farmacia comunitaria privada está redibujándose entonces en espacios comunes, ¿ya?, en donde la farmacia comunitaria no solo involucra a estas cadenas, a farmacias independientes, sino que también a establecimientos que son reconocidos como parte de la atención primaria de salud y que podrían operar como un puente entre el mundo público y el mundo privado. Bueno, sabemos que existen alrededor de 3.200 farmacias comunitarias y alrededor de la mitad de ellas corresponden a cadenas farmacéuticas. La diferencia son farmacias de tipo independientes, pero desde el punto de vista económico, las cadenas siguen concentrando alrededor del 90% del mercado, ¿no? En cuanto a un aspecto importante que mencionó Ana Victoria, ¿cierto?, en su presentación, es que la relación que tiene la farmacia comunitaria con el sistema de salud todavía es bastante incipiente. A través de las farmacias comunales, por ejemplo, hay una relación más directa con lo que son la atención primaria de salud, pero también hay un elemento importante. En la farmacia comunitaria privada se distribuyen medicamentos que están sujetos a las garantías explícitas en salud, ¿ya?, para aquellas personas que son beneficiarios de seguros privados de salud, que son administrados por las instituciones de salud previsional, las ISAPRES. Estas farmacias también han mostrado, sobre todo en el último tiempo, iniciativas incipientes de entrega de servicios farmacéuticos
más, digámoslo así, más desarrollados, más estandarizados. Y también hay un aspecto que merece la pena destacar, que es que han habido, por lo menos en Chile, algunas modificaciones reglamentarias en donde entran algunos intermediarios, como la Central Nacional de Abastecimientos, a intermediar para la adquisición de medicamentos en la búsqueda, ¿cierto?, de disminuir el alto gasto de bolsillo en medicamentos que tenemos en Chile, uno de los más altos de los países de la OCDE. Ahora, hemos hablado un poco de servicios farmacéuticos, acá no quiero extenderme en este punto, solamente recordar qué es lo que entendemos por servicios farmacéuticos desde la perspectiva de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Estos servicios están definidos como el conjunto de acciones que realiza el sistema de salud y que buscan garantizar la atención de salud integral, integrada y continua, ¿ya?, en forma tanto individual como colectiva, teniendo el medicamento como uno de los elementos esenciales. No olvidemos que se ha estimado que al menos 7 de 10 atenciones de salud involucran el uso de algún medicamento. Por lo tanto, los servicios farmacéuticos deben siempre estar considerados en la planificación sanitaria y en el análisis de cualquier política de salud que busque ser exitosa. Ahora, hemos hablado, ¿cierto?, de instituciones de referencia internacional como la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional Farmacéutica, y quisiera recoger lo que menciona este documento, que es una directriz conjunta de la Federación Internacional Farmacéutica y de la OMS, que define la misión de la profesión farmacéutica, y lo hace a través de la contribución a la mejora de la salud, y la ayuda a los pacientes que presenten problemas de salud a través de el uso racional del medicamento, que la misión del farmacéutico sea velar por el mejor uso de medicamentos. Y para ello nos propone entonces lo que se llaman las buenas prácticas en farmacia, ¿ya? Estas buenas prácticas en farmacia están orientadas a responder a las necesidades de las personas que utilizan los servicios farmacéuticos, y para lograr esto señala que es fundamental establecer un marco nacional de estándares y directrices de calidad. Ahora, en nuestro país nosotros contamos, a partir de la reforma de salud, un sistema que garantiza, ¿cierto?, una serie de prestaciones de salud, al cual llamamos GES, Garantías Explícitas en Salud, que son un conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas que están afiliadas ya sea a los seguros públicos o privados de salud. Y estas garantías contemplan el otorgamiento de un conjunto de prestaciones de salud que están garantizadas para prestadores, ya sea prestadores individuales o prestadores institucionales, que estén registrados y acreditados en la Superintendencia de Salud. Este tema no es menor, porque ya habíamos mencionado, ¿cierto?, que en la farmacia comunitaria se entregan, se dispensan medicamentos que son parte de estas garantías explícitas en salud. Entonces, deberíamos considerar que si la farmacia está participando de la entrega, de la dispensación de estos productos farmacéuticos esenciales en la atención de salud para la resolución de problemas o de patologías, deberían ser entonces estas entidades, estas farmacias, ser parte de lo que es el sistema de acreditación de los prestadores. Bueno, aquí están mencionadas, ¿cierto?, cuáles son los pilares de las garantías explícitas en salud, las garantías de acceso, de oportunidad, de protección financiera y de calidad, que es un poco a donde apunta esta idea de que la farmacia comunitaria sea un prestador institucional y que por ello esté sujeto a acreditar todo su funcionamiento, sus servicios farmacéuticos en base a estándares de calidad. Desde la reforma sanitaria y conjuntamente con otras leyes que han regulado también los derechos y deberes que tienen las personas en relación a su atención de salud, es que viene esta definición de lo que es un prestador de salud, ¿cierto? Es una persona natural o jurídica, ya sea pública o privada,
cuya actividad sea el otorgamiento de atenciones de salud. Un establecimiento que entrega productos farmacéuticos, pero además otorga servicios farmacéuticos, es indirecta o directamente un prestador de salud, ¿ya? Y por ello entonces debería también acogerse a un sistema de estandarización que busque entonces la acreditación de calidad en todos los servicios que presta, ¿ya? Bueno, perdón. Vuelvo a compartir la presentación. Ahí está. Bueno, esta realidad nacional de lograr, digámoslo así, la acreditación de establecimientos como la farmacia comunitaria, como un centro de salud, la verdad es que hasta el momento actual no tenemos estándares específicos para la farmacia comunitaria. Pero, sin embargo, vale la pena revisar algunas iniciativas en otras latitudes que han mostrado cómo es posible orientar este camino hacia el diseño y la implementación de estándares de calidad, y quisiera tomar como ejemplo el caso de España. La farmacia española está definida, ¿cierto?, desde el punto de vista normativo como un establecimiento privado de interés público, ¿no? El modelo de farmacia español tiene características bien particulares, ¿ya? Por ejemplo, hay una ordenación farmacéutica que responde, ¿cierto?, a una planificación sanitaria en base a densidad demográfica, a características geográficas, y se ha establecido incluso que debe existir un establecimiento farmacéutico a cierta cantidad de habitantes. Hay una distribución territorial que obedece entonces a un criterio geográfico sanitario. En el modelo de farmacia español, el farmacéutico tiene una garantía bastante notable, que es que tiene el derecho a la propiedad y a la titularidad de los establecimientos farmacéuticos, pero con un cierto máximo, ¿ya? Solo se les permite ser dueños de una farmacia. Ahora, el modelo español tiene, digámoslo así, ciertas características que lo hacen ser bastante exitoso, porque logra tener entonces una distribución de farmacias en todo el territorio de ese país. Entonces acerca lo que es el servicio farmacéutico y la cobertura farmacéutica a cada uno de los habitantes de ese país. En el caso de España se ha logrado contar entonces con un proceso de acreditación que, si bien es cierto, es pagado, los establecimientos se someten en forma voluntaria. Hay algunas comunidades autónomas, como el caso de Andalucía, que han logrado diseñar, establecer entonces estándares considerando ámbitos que tienen una orientación y una filosofía bastante clara. Por ejemplo, hay un ámbito que centra al usuario como el eje del sistema sanitario, y de allí entonces se desprenden distintos ámbitos en los cuales ellos desarrollan estos estándares de acreditación y que tienen que ver con la satisfacción usuaria, la participación y los derechos de los pacientes, la accesibilidad y la continuidad de la prestación farmacéutica, y una serie de otros dominios que de alguna manera reflejan cuáles son los aspectos esenciales de una farmacia comunitaria, ¿ya? Se definen, por ejemplo, cómo participa la farmacia en actividades de promoción y programas de salud que son diseñados o establecidos desde las autoridades de salud, pero también tiene dimensiones que se relacionan específicamente con las características y la formación de los profesionales, todos los procesos de soporte, las tecnologías de la información que deben estar presentes, ¿cierto?, para que esta farmacia pueda dar continuidad a sus servicios, y también aspectos de mejora continua que abordan, por ejemplo, temas de seguridad.
Solo a modo de ejemplo, referirme a algunas de estas dimensiones y cómo son definidas, qué criterios son los que se establecen en estos estándares. Por ejemplo, tomando esta primera dimensión del usuario como centro del sistema sanitario, en el criterio que nos habla de satisfacción, participación y derechos, se habla de que en la farmacia debe existir la difusión de la Carta de Derechos y Deberes de los pacientes, deben haber guías para el usuario que describen los servicios de la farmacia y también otros centros sanitarios cercanos. Ahí nos habla, ¿cierto?, de una integración dentro de lo que es el sistema de atención de salud. También contempla, por ejemplo, herramientas de análisis y evaluación de la satisfacción de los usuarios, gestión de quejas e implementación de mejoras, entre otros. Respecto al criterio de accesibilidad y continuidad de la atención, nos habla de que debe existir una cartera de servicios visible y actualizada y también deben existir vías de comunicación con otros profesionales. Es decir, se visualiza a una farmacia que podría derivar y contraderivar pacientes dentro del sistema de salud, ¿ya? Hay también un criterio relevante que tiene que ver con la documentación clínica y farmacoterapéutica, y aquí es donde se abren oportunidades para la identificación de problemas relacionados con medicamentos, por ejemplo, para actividades de farmacovigilancia, ¿ya? Y que buscan situar entonces a la farmacia comunitaria como un actor sanitario. En el caso de la dimensión de procesos de soporte, en cuanto a criterios de estructura, equipamiento y proveedores, por ejemplo, se busca garantizar la accesibilidad del usuario al local de farmacia. Esto tiene que ver, por ejemplo, en cómo se aborda la situación de personas que tengan algún grado de discapacidad o condiciones de confort, seguridad e infraestructura. También contar con, en otro criterio bien específico, sistemas de información o tecnologías que garantizan también la continuidad de la atención. Y en el aspecto de mejora continua, hay un criterio que es el de seguridad, que habla de gestionar los incidentes de seguridad, ¿ya? Y pone en marcha entonces actuaciones oportunas. Aquí esto tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de medicamentos que puedan tener apariencia similar, aborda temas de isoapariencia, por ejemplo, de medicamentos LASA, garantías del control del vencimiento o condiciones de almacenamiento de los medicamentos, que si bien es cierto, podrían parecer un aspecto básico y elemental del funcionamiento de un local de farmacia, finalmente se traducen en mejoras que garantizan entonces la entrega de medicamentos adecuada a la población. Otro ejemplo interesante de mirar hacia afuera es lo que pasa en el caso del Reino Unido, ¿no? La farmacia británica no es tan regulada, no es un modelo tan regulado como es el caso de la farmacia española, no existe regulación en cuanto a la propiedad o a la distribución geográfica, y coexisten tanto farmacias independientes como cadenas sin ninguna restricción por criterios de población o geográficos, ¿no? Hay alrededor de 11.600 farmacias con un promedio de 21 farmacias por cada 100.000 habitantes, siendo un 40% farmacias independientes, 60% cadenas farmacéuticas. La farmacia británica sí tiene una particularidad, que es que establece un contrato, sea farmacia independiente o de cadena, con el Servicio Nacional de Salud para la entrega de servicios que reciben una remuneración. Hay entonces allí algunos elementos de integración relevantes entre lo que es la farmacia y el resto del sistema de salud, ¿ya? Por ello es que los medicamentos de prescripción tienen un precio fijo para los pacientes y además se establece la prestación de servicios farmacéuticos, desde lo que son los servicios esenciales hasta servicios más avanzados. Los estándares de calidad en el caso del Reino Unido tienen que ver con 3 sistemas que operan de manera colaborativa. El esquema de calidad en farmacia, el PQS, también está los estándares que establece
el Consejo Farmacéutico General y también el nuevo modelo que ha instaurado el Reino Unido, que son las farmacias de vida saludable, las Healthy Living Pharmacies. Aquí lo que se ha buscado es potenciar a la farmacia y hacerla transitar desde una función de provisión de medicamentos hasta convertirlos en centros de vida saludable, en donde no solamente se dispensen medicamentos y se entreguen consejos o asesoría en relación a la farmacoterapia, sino que también estos establecimientos sean capaces de brindar un asesoramiento, un tratamiento, una orientación para el tratamiento de dolencias comunes y también intervenciones que contribuyan a una vida saludable. Es decir, se utiliza, se aprovecha y se integra el establecimiento farmacéutico como un lugar en donde el usuario, la persona y también el grupo familiar pueda no solamente recibir lo que es la dispensación de sus medicamentos, sino que también acceder a toda una oferta de servicios que se relacionan con los objetivos sanitarios que ese país establece, ¿ya? Ahora, hay algunos ejemplos notables, ¿ya? Se busca entonces gestionar riesgos, por ejemplo, asociados a la farmacoterapia. Hay criterios de derivación internos desde la farmacia a otros establecimientos sanitarios. Se abordan los medicamentos LASA, por ejemplo. Existe la posibilidad de hacer auditorías, por ejemplo, a pacientes que son usuarios de medicamentos, por ejemplo, de estrecho margen terapéutico, como podría ser el carbonato de litio, el uso de medicamentos que sabemos que involucran un riesgo, por ejemplo, a mujeres en edad fértil o a poblaciones que aparecen como más vulnerables a la aparición de reacciones adversas a medicamentos, como es la población adulta mayor. Y también iniciativas que buscan aportar en lo que es la prevención y promoción de la salud, ¿ya? Hay farmacias que se certifican incluso como amistosas con pacientes con demencia. Entonces, la fisonomía de la farmacia británica está cambiando o evolucionando hacia ser un lugar seguro, un lugar en donde las personas o los usuarios no solamente, como ya lo hemos dicho, adquieren medicamentos u otros productos sanitarios, sino que también son cuidados estos usuarios o su familia desde puntos de vista que incluso trascienden lo que es netamente los medicamentos. En el caso, por ejemplo, de la farmacia escocesa, se ha hecho una definición estratégica dentro de lo que es el servicio de salud escocés, en donde los servicios de la farmacia comunitaria están plenamente integrados y son un pilar fundamental de las prestaciones de salud a su población. Esa definición estratégica que hacen algunos países, la verdad es que permiten otorgarle una oportunidad única a la farmacia comunitaria de integración con el resto del sistema de salud. Ahora, ¿cómo avanzamos en nuestro país, sobre todo en Chile, pero esta reflexión probablemente también alcance a muchas otras de las naciones latinoamericanas? Estudiando un poco lo que ha sido el avance de los estándares de acreditación en otras realidades, vemos que en primer lugar hay un reconocimiento a las necesidades locales. Vemos incluso hoy en el contexto de pandemia, ¿cierto?, que las farmacias no han cerrado, no han parado jamás de otorgar sus prestaciones, sus servicios farmacéuticos, y se han constituido incluso en establecimientos esenciales, algo que para quienes trabajamos en este ámbito, ¿cierto?, para los farmacéuticos, parece algo muy obvio, pero sabemos que en nuestra realidad y en muchos otros países, la farmacia se ha desdibujado, ha perdido en algunos casos este perfil de establecimiento sanitario y ha sido visto por mucho tiempo, por muchos años,
como un establecimiento comercial. La oportunidad que tiene la farmacia de poder entregar servicios también responde a necesidades locales. A veces tiene que ver primero que nada con facilitar el acceso geográfico, el acceso financiero, como podría ser lo que buscó solucionar la farmacia comunal o la farmacia popular, que era ampliar el acceso a medicamentos y disminuir este gasto de bolsillo escandaloso que a veces ocurre en algunos países como el nuestro para los pacientes. Y eso habla entonces de que la farmacia se adapta, tiene la capacidad de reconocer necesidades locales. También otra posibilidad es aprender de las experiencias locales. Esta definición que se hizo de la farmacia comunal como parte de la atención primaria de salud es perfectamente extendible a lo que es la farmacia comunitaria privada. ¿Por qué no puede ser parte entonces también de nuestro sistema de salud y puede existir esta posibilidad de reconocer problemas de salud y derivarlos a otro de los niveles de atención y viceversa? También la farmacia comunitaria puede entregar algunos servicios, atención de, por ejemplo, problemas de salud cotidianos y podría descongestionar lo que es la atención primaria de salud. La farmacia comunitaria puede reconocer problemas relacionados con medicamentos y manejarlos, puede detectar, puede notificar sospechas de reacciones adversas a medicamentos, por ejemplo, y contribuir de manera sustantiva a los programas nacionales de farmacovigilancia. La farmacia comunitaria puede reconocer errores de prescripción, por ejemplo, errores de administración de medicamentos y colaborar con lo que es el uso racional de medicamentos. Ahora, tomando un poco también las experiencias extranjeras, estos estándares normalmente surgen desde la normativa, pero, como ya lo hemos visto, van más allá de la normativa. Proponen ciertos niveles de calidad y de aseguramiento, digámoslo así, de estos servicios farmacéuticos que van más allá del nivel básico. Si hoy la normativa nos pide, por ejemplo, el que exista controles de temperatura de los medicamentos, los estándares van más allá y nos proponen que reconozcamos situaciones de riesgo asociadas al uso de medicamentos y que la farmacia cuente, por ejemplo, con procedimientos de cómo va a abordar este tipo de situaciones y sobre todo cómo las va a prevenir, ¿ya? Aportando lo que es no solo la farmacovigilancia, sino que también la prevención y resolución de problemas relacionados con medicamentos. Tal como nos propone la FIP y la OMS, hay un rol no menor de las asociaciones de profesionales y las sociedades científicas. Hay un rol fundamental que ejercen, por ejemplo, los colegios profesionales. Y ahí quisiera aprovechar de comentar que como parte, ¿cierto?, de lo que es el Directorio Nacional del Colegio Químico Farmacéutico, este es un tema que nosotros estamos decididamente dispuestos a impulsar, la existencia de estándares de calidad para la farmacia comunitaria, porque estamos convencidos de que va a ser un aporte en recuperar este establecimiento que a veces tiene un tinte más comercial o está desbalanceado hacia lo que podría ser una farmacia más mercantilista y recuperar lo que es el foco sanitario. También hay que relacionar, o nos parece que hay que relacionar las políticas sanitarias, como puede ser nuestras garantías explícitas en salud, con la consideración de la farmacia como un prestador institucional, ¿no? Eso también requiere una reflexión, requiere una voluntad política, sin duda, para que podamos avanzar en el establecimiento de estos estándares. Y bueno, tal como ya lo dijimos en el contexto de pandemia, ha habido, ¿cierto?, un reconocimiento a la farmacia como un servicio esencial a la población y esto también se convierte en una tremenda oportunidad. Hay una ventaja que tiene la farmacia respecto a otro tipo de establecimientos, no solo de salud, ¿no?, que es la presencia permanente de un profesional sanitario.
¿ya? Que es el químico farmacéutico o farmacéutico. Y de allí se desprende entonces la posibilidad de brindar estos servicios farmacéuticos que además constituyen una garantía sanitaria para la población. La presencia farmacéutica no es solamente una obligación regulatoria. No está allí el farmacéutico solamente porque la normativa lo diga. Constituye una garantía sanitaria para la población y además un derecho de las personas a acceder a la información en salud. Existen una serie de iniciativas sanitarias que los gobiernos, ¿cierto?, los ministerios de salud desarrollan, como por ejemplo las vacunaciones, los programas de vacunación, todas las campañas en el contexto de pandemia, por ejemplo, de prevención, de la adquisición de enfermedades infectocontagiosas, campañas, por ejemplo, que apuntan a modificar algunos comportamientos de la población, buscando una vida más saludable, puede ser el programa Elige Vivir Sano, o lo que tiene que ver con el control de drogas, ¿ya? O tabaco, y ese tipo de iniciativas también deberían considerar a la farmacia comunitaria, ¿ya? Existe incluso en nuestro Código Sanitario, en nuestra regulación, la obligación, cuando se expenden medicamentos en góndolas o en anaqueles directamente disponibles a la población, la obligación de instalar infografías. Estas infografías también pueden apuntar a campañas sanitarias que son iniciadas, ¿cierto?, por los gobiernos, por los ministerios de salud, y que también apuntan a prevenir o mejorar la salud de la población. Y ya para terminar y redondeando esta idea, quisiera mencionar y reconocer sobre todo a nuestros colegas y equipos de trabajo de la farmacia comunitaria en ya más de un año que llevamos de crisis sanitaria derivada del COVID-19. Quisiera hacer un sentido homenaje, esa es la verdad, a todos aquellos colegas y equipos que han mantenido no solamente el espíritu, sino que una atención continua a la población, en realidades que a veces son complejas, que a veces afectan personalmente o familiarmente, pero que hemos visto que no han cejado en darle continuidad a la atención sanitaria, en la entrega de medicamentos a la población, mantención de turnos. Esa vocación hacia la comunidad ha, creo yo, demostrado una vez más que efectivamente la farmacia comunitaria debe seguir siendo considerada una actividad esencial y reconociéndose su calidad de establecimiento de salud, ¿no? Aquí me permití poner, ¿cierto?, un material, un flyer, ¿cierto?, de nuestro colegio farmacéutico, en donde se hace patente que las farmacias no han cerrado en esta crisis sanitaria y por ello entonces se requiere que sean reconocidos los profesionales que trabajan en este establecimiento, sean compensados cuando corresponda y también incluidos de manera preferente en lo que es todas las campañas de vacunación. Y efectivamente así fue. Al menos en Chile, los establecimientos de farmacia y los trabajadores de farmacia fueron reconocidos como proveedores esenciales de salud y por ello recibieron de manera prioritaria la vacunación contra COVID-19 y esperamos que esto se mantenga en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Catalina, por su exposición muy, y obviamente interesante para todos nosotros, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano, donde nosotros hace ya tiempo los farmacéuticos estamos conversando de pasar del medicamento como producto a los servicios farmacéuticos, que incluye esta mirada bastante macro que la cual nos plantea. No hubieron preguntas en el chat,
o quería preguntar o si alguien del público quisiera transmitir alguna pregunta, lo cual obviamente sería interesante para que nosotros lo pudiéramos hacer transmitir a nuestra expositora. Aquí hay una pregunta. Carmelita Crawford nos pregunta, cuando dice cartera de servicios, ¿a qué se refiere? Bueno, cartera de servicios, la verdad es que desde el punto de vista de los servicios farmacéuticos, entendido, ¿cierto?, como todas aquellas acciones que redundan en la mejor utilización de medicamentos, vemos que tanto en nuestro país como en otras realidades, muchas veces en el establecimiento de farmacia se entregan servicios especializados. Esto pueden ser desde la conciliación farmacéutica, desde la entrega, por ejemplo, de la medición de parámetros bioquímicos. En algunos casos incluso hay asesoramiento en lo que es la farmacoterapia, seguimiento farmacoterapéutico, lo que le llamamos los programas de atención farmacéutica, por ejemplo. Hay una serie de servicios que la farmacia comunitaria está habilitada e invitada a prestar y que es importante difundirlo hacia la comunidad, que la comunidad, los usuarios sepan que la farmacia puede entregarle no solamente la venta o la dispensación de un producto farmacéutico, sino que también el asesoramiento, la medición de algún parámetro bioquímico que puede ser de utilidad para evaluar los resultados de la farmacoterapia, etc. Cuando hablamos de cartera de servicios nos referimos a aquellos servicios profesionales que involucran, por supuesto, la dispensación, pero que van más allá, ¿no? Desde servicios más sencillos hasta servicios más complejos, como puede ser el seguimiento farmacoterapéutico, que establece una relación, ¿cierto?, entre el profesional farmacéutico y el paciente, que involucra la definición de objetivos y un seguimiento en el tiempo, ¿no? La farmacia puede ofrecer entonces desde un servicio esencial, como puede ser un turno o la apertura en un horario no comercial, hasta servicios farmacéuticos más complejos como los que les mencionaba. Muchas gracias, profesora Catalina. Hay un comentario que lo voy a hacer porque lo encuentro como... me agrada simplemente. Jimena Brito dice, sería muy bueno integrar estos conceptos en farmacia privada. Pero aparte, yo voy a tomarme una licencia en ese caso, voy a hacer una pregunta, ya que aprovecho de que se puede. Profe Catalina, ¿usted en ese sentido ve posible, como me refiero, qué pasos deberíamos llevar a cabo para que la seguridad del paciente estuviera presente en estos estándares de acreditación, ya que gran parte, por lo menos, de las primeras elementos que se tienen en los estándares tienen más que ver con temas de gestión. ¿Cuánto nos falta o cuál debería ser capaz nuestros pasos a seguir para que la seguridad del paciente fuera uno de los focos primordiales para la farmacia comunitaria? Es muy interesante la pregunta porque la verdad es que tiene que ver también con un aspecto esencial de lo que es la farmacia comunitaria, ¿cierto? La dispensación de medicamentos es un proceso que no está exento también de errores, pero no quisiera centrarme solamente en la posibilidad de un error de dispensación como el elemento de seguridad. La verdad es que pensando en el diseño o la elaboración de estándares de calidad para la farmacia comunitaria, un ámbito central tiene que ver con la seguridad del paciente. Y aquí, si bien es cierto, la farmacia, en general, la farmacia comunitaria involucra el tomar algunas precauciones en lo que es la dispensación, de tomar algunas precauciones a establecer procedimientos, por ejemplo, de dispensación de medicamentos de alto riesgo o medicamentos LASA, estos que tienen un nombre parecido o que suenan parecido, ¿ya? O incluso procedimientos asociados a la dispensación que involucren la interpretación de una prescripción médica,
un estándar de calidad para farmacia comunitaria podría involucrar en la definición de procedimientos de este tipo y que apuntan principalmente a la prevención de errores de medicación en su concepto más amplio, ¿no? Y también al manejo de estos errores o situaciones de riesgo que se puedan presentar. Ahora, también la farmacia tiene la oportunidad de capturar información muy valiosa acerca de, por ejemplo, farmacovigilancia o incluso incidentes de calidad asociados a productos farmacéuticos. Esa oportunidad valiosa no debería depender solamente de la buena voluntad, sino que debería estar contemplado dentro de lo que son los estándares de calidad, de modo que la farmacia realmente pueda contribuir a la seguridad del paciente. Ejemplos hay muchos, y aquí hemos dado algunos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con captura de sospechas de reacciones adversas, identificación de señales, incluso la farmacia comunitaria podría contribuir de manera sustantiva, lo que es la disminución de errores de medicación, incluyendo errores de prescripción de medicamentos, duplicidad de terapias, una serie de situaciones en las que existiendo entonces procedimientos asociados a lo que es la atención farmacéutica, podrían perfectamente estar incluidos dentro de lo que es un estándar y contribuir, por supuesto, a la seguridad del paciente. Muchas gracias, Catalina. Y esto con esta pregunta, disculpen chicos, pero para poder continuar con las presentaciones, eso sí, no llegó anónima, así que vamos a leerla como tal porque lo encuentro que es cortita y precisa. ¿Existe algún documento que reúna los estándares de servicios farmacéuticos, así como existen los de acreditación de las instituciones de salud? Un documento que reúna los estándares, la verdad es que hay algunas iniciativas orientadas principalmente en Chile, orientadas a lo que es la atención primaria de salud, ¿ya? Hay documentos que han sido trabajados, ¿cierto?, desde el Colegio Farmacéutico, desde algunas universidades, algunos han sido recogidos por el Ministerio de Salud y propuestos como definiciones, más bien lineamientos, más que estándares como tales. Pero sí que podrían servir como punto de partida, como marco general para el desarrollo de futuros estándares respecto a servicios farmacéuticos. Si bien es cierto, no pueden ser considerados estándares, sí constituyen iniciativas incipientes. Me permito sí comentar que en otras realidades, como el ejemplo que veíamos, ¿cierto?, la farmacia española, la farmacia británica, sí existen documentos que apuntan a estandarizar servicios farmacéuticos de manera mucho más precisa y detallada. Aquí en Chile se ha avanzado más en el ámbito de la atención primaria de salud.